ونستغفره ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hermanos y hermanas, dicen los sabios, es obligatorio arrepentirse de todos los pecados cuando la falta ocurre entre el siervo y su señor, sin que intervenga nadie más. El arrepentimiento tiene tres condiciones. Primero, abandonar la mala acción completamente. Segundo, entristecerse y sentir remordimiento por haberla realizado. Y tercero, tener el firme propósito de no volver a caer en ella. Si una de estas tres condiciones no existe, el arrepentimiento no es válido. En cambio, cuando la falta perjudica a personas, las condiciones son cuatro. Las tres mencionadas anteriormente, más la obligación de indemnizar a la persona perjudicada. Si se trata de dinero o algún otro bien, debe ser devuelto si se ha deshonrado a una persona. Se debe pedir perdón. Si se ha calumniado, se debe desdecir de su calumnia. Es obligatorio arrepentirse de todas las faltas y esta obligatoriedad se encuentra enunciada en el Corán, en el Hadith y en la Sunna y en el Consejo General de los Sabios. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala: y pided perdón a Allah por vuestros pecados, oh creyentes, que así tendréis éxito. لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Y dice también: y os exhorta a que pidáis perdón a vuestro Señor y os arrepentéis. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Y os exhorta a que pidáis perdón a vuestro Señor y os arrepentiréis. Y también dice: oh creyentes, arrepentíos ante Allah en forma sincera. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Narró Abu Huraira radiallahu anhu que oyó el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: por Allah que le pido perdón y me arrepiento más de 70 veces al día. Y narró al-Agar ibn Yasar al-Muzani radiallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: gente, arrepentíos ante Allah y pedid perdón, pues yo le pido perdón 100 veces al día. Abu Hamza, Anas ibn Malik radiallahu anhu, serviente del mensajero, Khadimu Rasulullah, dijo: el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah se alegra cuando su siervo se arrepiente de sus faltas, más que vosotros cuando reencontráis a vuestros camellos o vuestro camino después de haberlo perdido en el desierto. Y en la versión transmitida por Muslim, la alegría de Allah por el arrepentimiento de sus siervos es mayor que el de cualquiera de vosotros, que cuando, estando en una tierra desierta, se escapa la montura con los víveros y el agua, entonces desesperado y desahuciado, se recuesta a la sombra de un árbol. Y mientras se encuentra ahí, aparece su montura de pie junto a él. Rápidamente la toma por sus riendas y en vez de decir: Allah, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, dice: Allah, tú eres mi siervo y yo soy tu Señor, debido a la emoción y a la
inconmensurable alegría. Y narró Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah extiende su mano durante la noche para que se arrepientan quien le desobedecen en el día. Extiende su mano durante el día para que se arrepientan quien lo desobedecen de noche. Así será hasta que salga el sol por el poniente. Y narró Abu Huraira radiyallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dice: Allah aceptará el arrepentimiento de todos los que se arrepientan antes de que el sol salga del poniente. Y narró Abu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah subhanahu wa ta'ala acepta el arrepentimiento del ciego mientras este no agonice. أقول قولي هذا وأستغفر